El polvo ya estaba en el aire cuando las camionetas frenaron en seco frente al portón del rancho. 3 Tahoes negras con vidrios polarizados levantando nubes grises que cubrieron el sol de la tarde. Los hombres bajaron sin prisas. 5 de cada vehículo, botas golpeando la tierra seca, llevaban el silencio como uniforme. Uno de ellos pateó el portón de madera hasta que las bisagras cedieron con un crujido largo. Nadie salió a recibirlos. El rancho parecía dormido bajo ese calor de mayo que ardía en la piel. El que iba adelante escupió al suelo. Tenía la cara quemada por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Los demás lo seguían sin preguntar. Entraron al patio como quien entra a su casa. Uno volcó un comedero para gallinas, otro rompió a patadas los macetones de barro que flanqueaban la entrada principal. El sonido de la cerámica al estrellarse contra las piedras llenó el vacío, pero el rancho seguía mudo. Adentro había silencio espeso. No ladridos. No radio encendida, ni siquiera el murmullo de un ventilador. Solo el zumbido de las moscas alrededor de un bebedero para caballos que ya llevaba días sin agua fresca. Uno de los hombres empujó la puerta de la casa con el cañón de su arma. La madera gimió, pero no había cerrojo. La sala estaba ordenada, demasiado ordenada. Muebles limpios, piso barrido, flores secas en un jarrón sobre la mesa, como si alguien hubiera limpiado antes de irse para siempre. El del rostro marcado entrecerró los ojos. Algo no encajaba. Los ranchos abandonados no huelen así. Este olía a café recién hecho. A pan dulce, a alguien que había estado ahí hace pocas horas. Giró la cabeza hacia sus hombres y movió la mano hacia arriba. 2 subieron las escaleras, 3 revisaron la cocina. El resto salió al traspatio donde los corrales estaban vacíos, pero las cercas recién reparadas. Alguien cuidaba ese lugar, alguien que no estaba. ¿Dónde está la vieja?, preguntó uno. La voz rasposa por el cigarro. Nadie respondió porque nadie sabía. La orden había sido clara. Llegar, romper todo, dejar el mensaje. El rancho Los Sauces era el siguiente en la lista. Un punto más en el mapa, territorio que había que marcar. Pero la información no decía nada de una mujer. Hablaba de un viejo enfermo ya muerto hace meses, de hijos que se fueron al norte, de tierras que nadie reclamaba. Fácil, rápido. Sin complicaciones. Uno de los hombres encontró un cuadro en la pared de la sala. Una fotografía vieja de esas que se toman en estudios con fondos pintados. 3 personas, un hombre mayor con sombrero de palma, una mujer joven de mirada dura, vestida con blusa bordada y un niño de unos 6 años. La foto estaba descolorida, pero la mujer miraba directo a la cámara con los ojos entrecerrados, como si supiera algo que los demás no. El hombre pasó el dedo sobre el vidrio dejando una marca en el polvo. Ni modo, dijo el del rostro quemado. Que se lleve el mensaje cuando regrese. Empezaron a destrozar todo con método. Rompieron las ventanas con las culatas. Voltearon los muebles, arrastraron el refrigerador hasta el centro de la cocina y lo empujaron al piso. El estruendo resonó en las paredes. Uno vació los cajones de la cómoda en la recámara principal. Ropa de mujer, vestidos sencillos, un chal tejido a mano. Todo quedó tirado sobre el piso de madera. Otro roció gasolina en las cortinas, pero el del rostro marcado levantó la mano. Todavía no. Primero que vea lo que pasa cuando no pagan. Salieron al patio. El sol ya empezaba a caer hacia el horizonte, pero el calor seguía pegajoso. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra. Uno de los hombres encendió un cigarro y sopló el humo hacia el cielo. Otro revisaba su teléfono. Buscaba señal, no había. Ese rancho estaba en medio de la nada, a 40 minutos del pueblo más cercano, por un camino de terracería que se perdía entre cerros pelones. Entonces escucharon el motor. Un ruido lejano que venía del oeste por el camino de tierra. El del rostro quemado entrecerró los ojos hacia el horizonte. Una nube de polvo se acercaba, lenta, constante, como quien no tiene prisa.
Como quien sabe que llegará a su destino sin importar qué. Los hombres se pusieron tensos, manos buscando armas. Miradas intercambiadas, pero nadie dio la orden de esconderse. La camioneta que apareció no era nueva. Una Ford del 98 azul deslavado por el sol con abolladuras en las puertas. Avanzaba despacio levantando apenas polvo, como si el conductor conociera cada piedra del camino. Se detuvo a 20 metros del portón roto. El motor se apagó. Silencio. Nadie baja de inmediato. Los hombres del CJNG miraban hacia la camioneta con las armas listas, pero sin apuntarlas todavía. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico. Una mujer bajó. No tendría más de 50 años, pero su mirada agregaba 20 más. Llevaba pantalones de mezclilla gastados, botas vaqueras con polvo incrustado, camisa blanca de manga larga abotonada hasta el cuello, el cabello negro recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro. No se movió rápido, no corrió, no gritó. Solo cerró la puerta de su camioneta y caminó hacia ellos con las manos visibles a los costados. Llegaron temprano, dijo ella. La voz era seca, sin miedo, como quien comenta el clima. No los esperaba hasta mañana. Más del 90% abandona aquí y nunca saben lo que pasa después. El del rostro quemado inclinó la cabeza. No esperaba eso. No esperaba que alguien lo recibiera así. Sin gritos, sin súplicas. La mujer se detuvo a 10 pasos de ellos. Los ojos recorriendo cada cara, contándolos, memorizando, como quien revisa ganado en un corral. Uno de los hombres escupió al suelo. Y sonrió, mostrando un diente de oro. ¿Y usted quién es, señora la que limpia? Ella no respondió de inmediato. Miró hacia su rancho, las ventanas rotas, los macetones destruidos, el portón tirado en el suelo. Respiró hondo por la nariz y sus fosas nasales se ensancharon apenas. Luego volvió a mirarlos con la misma expresión plana, como si estuviera viendo niños que rompieron algo sin entender su valor. Soy quien vive aquí, respondió. Y ustedes están en mi propiedad. El del rostro marcado rió. Una risa corta, seca. Los demás lo imitaron, pero sin ganas, solo para llenar el silencio. La mujer no se movió, no retrocedió un centímetro, tenía las manos todavía a los costados, sin armas visibles, sin nada, solo la quietud de alguien que ha visto cosas peores y sigue de pie. Su propiedad, repitió él saboreando las palabras. Qué curioso, porque según nosotros esto ya es territorio nuestro. Ella asintió despacio como si estuviera de acuerdo, como si eso fuera una conversación normal entre vecinos. Giró la cabeza hacia el oeste, donde el sol empezaba a ponerse. El cielo se teñía de naranja sucio. Una línea de nubes oscuras se acumulaba en el horizonte. Iba a llover esa noche, se olía en el aire esa humedad que llega antes de la tormenta. ¿Les ofrecieron café antes de venir?, preguntó ella sin mirarlos. Porque al hacer todo este camino con este calor. Uno de los hombres más jóvenes con tatuajes subiendo por el cuello dio un paso adelante. Tenía los ojos inyectados, probablemente cristal, probablemente desde la mañana. No vinimos a tomar café. Señor. Vinimos a que entienda cómo son las cosas ahora. La mujer finalmente lo miró directo y en ese momento algo cambió, no en ella. En el aire, en la forma como los demás hombres reaccionaron. El del tatuaje retrocedió medio paso sin darse cuenta, como si un perro hubiera gruñido cerca de su pierna. La mujer seguía inmóvil, pero su presencia ocupaba más espacio, más pesada, más sólida. ¿Y cómo son las cosas?, preguntó con genuina curiosidad. El del rostro quemado recuperó el control. Caminó hacia ella hasta quedar a 3 metros. Podía olerla desde ahí. Jabón de pastilla, tierra. Sudor limpio, nada de perfume, nada de miedo. Eso lo inquietaba más que un arma. La gente asustada era predecible. Esto no. Las cosas son así, señora. Este rancho ya no es suyo. Puede quedarse sí. Coopera, paga lo que se le pide cuando se le pide y no hace preguntas. Ella asintió otra vez procesando. Luego miró hacia atrás,
hacia su camioneta. Había algo en el asiento del copiloto. Una caja de cartón, demasiado lejos para ver qué contenía. Volvió a mirar al hombre del rostro quemado. ¿Y si no cooperó? La pregunta flotó en el aire caliente. Los hombres se tensaron. Dedos rozando gatillos. El del rostro marcado sonrió, pero sin alegría. Era una sonrisa profesional la que había practicado cientos de veces antes de hacer lo que venía después. Entonces, el mensaje se lo dejamos de otra forma, más clara. La mujer se quedó callada mirando. 5 segundos, 10. El silencio se estiraba como chicle. Finalmente sacó algo del bolsillo de su pantalón. Los hombres levantaron las armas, pero ella movió la mano despacio. Era un pañuelo blanco doblado. Lo desdobló con cuidado. Adentro había algo pequeño, brillante. Un anillo de oro viejo con una piedra roja. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice para que el sol lo iluminara. ¿Conocen esto?, preguntó ella. El del rostro quemado entrecerró los ojos. Algo en ese anillo le resultaba familiar. No podía ubicar de dónde. Uno de sus hombres, el más grande, el que había estado callado todo el tiempo, dio un paso atrás. Su rostro se puso pálido bajo el bronceado. Jefe, murmuró, ¿ese anillo? Pero el del rostro marcado lo calló con una mirada. No iba a mostrar debilidad. No frente a una mujer sola en medio de la nada, no cuando ya habían llegado hasta ahí. Volvió a mirarla. No me importa que sea eso, señora. Guárdelo y escúcheme bien, porque no lo voy a repetir. Tiene hasta mañana para decidir. ¿Coopera o? Rodrigo Salazar, lo interrumpió ella. La voz todavía tranquila. Le dicen el quemado, 32 años, nació en Apatzingán. Tiene una hija de 7 años que vive con su abuela en Tepalcatepec. Se llama Daniela. Le gusta dibujar mariposas. El silencio que siguió era tan denso que se podía masticar. El quemado dejó de sonreír. Los músculos de su mandíbula se tensaron. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién carajos era esa mujer? Nadie sabía de su hija, nadie. Ni siquiera los de su propia célula. La mantenía escondida por una razón. ¿Y tú? La mujer giró hacia el del tatuaje. Óscar Reyes, el flaco, 28. Debes 120,000 pesos a un prestamista en Uruapan. Más intereses. Tu mamá no sabe a qué te dedicas. Piensa que trabajas en un taller mecánico. El flaco retrocedió otro paso. El arma temblaba en su mano. La mujer siguió mirando a cada uno diciendo nombres, edades, deudas, familias, como si estuviera leyendo un archivo, como si los conociera mejor que ellos mismos. El hombre grande, el que había reaccionado al anillo, empezó a retroceder hacia las camionetas. Ella lo señaló con la barbilla. Y tú, Julio, el gordo, 41, llevas 4 años con ellos. Eres el que más tiempo ha sobrevivido. ¿Sabes por qué? Él negó con la cabeza. El sudor le corría por las sienes. Porque eres inteligente, dijo ella, y sabes cuándo retirarte. El quemado recuperó la voz, apuntó su arma directo a la cabeza de la mujer. No sé quién te dijo todo eso, pero... No me lo dijeron, lo cortó ella. Yo tengo ojos en todos lados y oídos. Ustedes creen que controlan este territorio, pero no saben ni la mitad de lo que pasa aquí. Guardó el anillo en su bolsillo. Caminó 2 pasos hacia ellos, las botas crujiendo en la tierra. Nadie disparó. Nadie se movió. Estaban congelados por algo que no entendían todavía. Ella se detuvo frente al quemado. Tan cerca que podía sentir su respiración. Hay historias que nadie comenta, por eso se repiten, susurró ella, y ustedes acaban de convertirse en otra. El quemado retrocedió medio paso. Fue instinto. Algo en la mirada de esa mujer le erizó la piel. Había visto muerte antes, la había causado. Pero esto era diferente. Esto era como mirar a alguien que ya había muerto y no le
Importaba. Bajó el arma apenas, no la guardó, solo la bajó. Usted está jugando con fuego, señora, dijo la voz ahora menos segura. Ella ladeó la cabeza estudiándolo como si estuviera decidiendo algo importante. Luego miró hacia el cielo. Las nubes oscuras se acercaban más rápido de lo esperado. El viento empezaba a levantarse trayendo olor a tierra mojada. Iba a ser una tormenta fuerte de esas que dejan los caminos intransitables por días. El fuego solo quema a quien no sabe controlarlo, respondió ella. Yo llevo 30 años prendiendo y apagando fogatas. ¿Ustedes cuánto llevan? ¿2 años? ¿3? El flaco escupió al suelo, nervioso. El CJNG lleva más que eso, vieja, y somos más de los que piensas. Ella sonrió por primera vez. No fue una sonrisa alegre. Fue el tipo de sonrisa que aparece cuando alguien dice algo ingenuo, algo inocente. Caminó de regreso hacia su camioneta con calma. Los hombres la siguieron con las armas, pero ninguno disparó. No sabían por qué, simplemente no podían. Ella abrió la puerta del copiloto y sacó la caja de cartón. La cargó con ambas manos. No era pesada. Caminó de regreso y la dejó en el suelo frente al quemado. Ábrela, dijo ella. Él miró la caja, luego a ella, luego a sus hombres que lo observaban esperando instrucciones. No podía mostrar debilidad ahora. Se agachó despacio sin quitarle la vista de encima. Abrió las solapas. De cartón. Adentro había fajos, dólares, muchos, tal vez 50,000, tal vez más. El quemado frunció el ceño. ¿Qué es esto? Es lo que ustedes vinieron a cobrar, respondió ella, más el doble para que se vayan, para que no regresen y para que digan que este rancho ya está pagado. El gordo se acercó mirando el dinero, los ojos brillándole, pero el quemado no tocó la caja. Se quedó agachado mirándola. Fijo. Algo olía mal. La gente no paga el doble. La gente que paga el doble es porque tiene miedo o tiene secretos. Y esa mujer no tenía miedo. ¿De dónde sacó todo esto?, preguntó él. Ella no respondió, solo lo miraba esperando. El viento soplaba más fuerte, ahora arrastrando polvo. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, gruesas, calientes, manchando la tierra seca. El flaco cerró la caja de una patada. Esto es trampa, jefe. Ella está jugando con nosotros. El quemado se enderezó lentamente. Tenía razón. Esto era trampa. Pero, ¿qué tipo de trampa? ¿Dónde estaba el anzuelo? Miró alrededor, el rancho, los corrales vacíos, los árboles, las montañas. Al fondo no había nadie más, solo ellos y ella. ¿O sí? ¿Quién la manda?, preguntó él directamente. Ella inclinó la cabeza. Nadie me manda, yo soy quien manda. El flaco rió, una risa histérica, nerviosa. Usted, una vieja sola en un rancho. ¿Manda a quién? Ella sacó algo más del bolsillo. No el anillo. Esta vez un teléfono satelital viejo de los que usan en barcos. Marcó un número sin mirar el teclado, como quien lo sabe de memoria. Esperó tonos. 3. Alguien contestó. Ella habló sin saludar. Ya llegaron, dijo solamente. La voz del otro lado era masculina, grave. No se entendía qué decía, pero el tono era claro. Daba órdenes. Ella colgó y guardó el teléfono. Miró al quemado con algo nuevo en los ojos. Lástima. Tienen 2 opciones, dijo ella. Toman ese dinero y se van ahora o esperan 5 minutos y conocen a la gente que realmente controla este territorio. El gordo ya estaba caminando hacia las camionetas. El quemado lo agarró del brazo. Nadie se mueve, pero el gordo se soltó con fuerza. Yo no firmé para esto, Rodrigo. Esa vieja no es normal. Y si tiene gente, viene en camino. Un balazo cortó el aire. El gordo cayó de rodillas agarrándose el muslo. El quemado tenía el arma humeante apuntando hacia abajo.
Los demás retrocedieron. La mujer no se movió, ni siquiera parpadeó, solo observaba. Nadie se mueve hasta que yo diga, repitió el quemado. Entendido. El gordo gemía en el suelo. La sangre empapaba su pantalón. La lluvia caía más fuerte. Ahora el sonido contra el metal de las camionetas era como tambores. La mujer se acercó al gordo. El quemado levantó el arma hacia ella, pero no disparó. Ella se arrodilló junto al herido. Sacó el pañuelo blanco de su bolsillo, el mismo que había tenido el anillo. Lo amarró alrededor de la herida con movimientos expertos. Apretado, preciso. Vas a sobrevivir, le dijo al gordo. Pero necesitas un médico en las próximas 2 horas o perderás la pierna. Se levantó y miró al quemado. ¿Ves lo que pasa cuando no escuchas?, preguntó ella. Ahora tienes un hombre herido, llueve, los caminos se van a poner imposibles y mi gente está a menos de 3 minutos. El quemado escuchó entonces lo que ella había escuchado primero, motores, varios. Acercándose por el camino del este, el opuesto al que ellos habían llegado. Luz de faros atravesando la cortina de lluvia. 1, 2, 3 vehículos. No eran camionetas de lujo, eran trocas viejas de trabajo, pero venían rápido. ¿Quién eres tú?, preguntó el quemado, la voz ahora sin arrogancia. ¿Quién carajos eres? Ella se limpió las manos en los pantalones. La sangre del gordo manchaba la tela. La lluvia la lavaba de inmediato. Se quedó parada ahí bajo el agua mirando cómo llegaban los vehículos. Cuando se detuvieron, bajaron hombres más viejos, más curtidos, con armas que no eran nuevas, pero sí bien cuidadas. Se colocaron en semicírculo detrás de la mujer, sin decir palabra, sin apuntar todavía, solo presencia. Ella finalmente respondió: me dicen la reina invisible y acabas de entrar a mi tablero sin permiso. Los hombres que bajaron de las trocas no eran sicarios comunes. Eso lo notó el quemado de inmediato. Tenían entre 40 y 60 años, rostros marcados por el sol y el tiempo, manos callosas, miradas que habían visto décadas enteras de violencia y seguían ahí. No era gente nueva, era gente que había sobrevivido. El que caminó hasta ponerse junto a la reina era bajo, robusto, con bigote canoso y sombrero de palma mojado por la lluvia. Llevaba una escopeta recortada colgando del hombro. Miró al gordo tirado en el suelo sangrando, luego al quemado. ¿Este es el que le disparó a Julio?, preguntó a la reina sin mirarla. Sí, respondió ella con calma. El hombre del bigote asintió, escupió al suelo. La lluvia arreciaba, los relámpagos iluminaban el cielo con luz blanca. El trueno llegaba segundos después, cada vez más cerca. El flaco temblaba, no de frío, de algo peor. Patrón nos dijo que no hubiera muertos todavía, dijo el del bigote. Que les diéramos chance de irse. La reina asintió. Todavía pueden si toman el dinero y se van ahora. El quemado miró alrededor. 5 de sus hombres, 8 de ellos. Mal conteó, mal terreno. El gordo inútil en el piso, el flaco a punto de quebrar. Los otros 3 buscaban su mirada esperando órdenes, pero él no tenía nada que dar. Esto no estaba en el plan, nada de esto. ¿Quién es tu patrón?, preguntó el quemado tratando de ganar tiempo. La reina sonrió otra vez. Esa sonrisa triste. Eso no te importa. Lo que importa es que llevas 2 años en Michoacán y no sabías que yo existía. ¿No te parece curioso? Lo era. El quemado lo sabía. Conocía los nombres importantes, los jefes de plaza, los operadores, los políticos comprados, pero nunca había oído de una reina invisible. Eso significaba 2 cosas. O era mentira o ella estaba en un nivel tan alto que su nombre no circulaba. El CJNG no negocia con fantasmas, dijo él sin convicción. El hombre del bigote rió. Una risa ronca. El CJNG lleva 2 años tratando de entrar a esta zona, dijo, y no han podido. ¿Sabes por qué? Porque ella estaba aquí antes, mucho antes. La reina levantó una mano callándolo.
No con autoridad violenta, con la certeza de quien sabe que será obedecido. El hombre se cayó de inmediato. Ella caminó hacia el quemado. La lluvia le pegaba en la cara, pero no parpadeaba. Cuando estuvo cerca, muy cerca, habló bajo, solo para él. Rodrigo, tu hija Daniela tiene una cicatriz en la rodilla izquierda. Se cayó de un columpio cuando tenía 4 años. Le da miedo la oscuridad. Así que tu mamá le deja una luz prendida toda la noche. Dibuja mariposas porque tú le prometiste que algún día la llevarías a ver la migración de las monarcas, pero nunca has cumplido. El quemado sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabía lo de la cicatriz? ¿Cómo sabía lo de las mariposas? Esa era una conversación que había tenido con su hija a solas hace meses. Nadie más estaba presente. La tocaste, susurró él, la voz quebrándose. ¿Si le hiciste algo a mi hija? No le hice nada, lo interrumpió ella. Ni le haré porque no soy como ustedes. Yo no uso niños para amenazar, pero si necesito que entiendas algo. Puedo llegar a ella cuando quiera, pero no lo haré, porque tú te vas a ir de aquí ahora y le vas a decir a quién te mandó que esté. Territorio está cerrado. Le entregó un papel doblado. Él lo tomó con manos temblorosas. Era una fotografía. Su hija saliendo de la escuela. Ayer. Reconocía el uniforme, la mochila nueva que le había mandado el mes pasado, su mamá esperándola en la puerta. La foto era de buena calidad, tomada con teleobjetivo, profesional. ¿Cuánto tiempo llevas? 3 semanas, respondió la reina. Desde que supe que vendrían para acá, llevo 30 años protegiendo esta tierra, Rodrigo. 30 años viendo gente como tú llegar pensando que pueden tomar lo que no es suyo. Y todos aprenden la misma lección. ¿Cuál? Que el poder real no se ve. Por eso soy invisible. El quemado guardó la foto en su bolsillo mojado. Miró a sus hombres, al gordo todavía sangrando, a las trocas bloqueando la salida. A la reina parada frente a él como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una parte de él quería pelear, quería demostrar que no tenía miedo. Pero otra parte, la parte que lo había mantenido vivo 5 años en este negocio, le decía que corriera. Nos vamos, dijo finalmente, pero esto no se queda así. Si se queda así, respondió ella, porque si regresas, si mandas a alguien más, si siquiera mencionas este lugar, la siguiente foto será otra y no va a ser solo una foto. El flaco ayudó al gordo a levantarse, entre 3 lo cargaron hasta una de las tajoes. El quemado caminó de espaldas sin quitarle la vista a la reina. Cuando llegó a su camioneta, ella habló una última vez. Rodrigo, el anillo. Él se detuvo, giró. Ella lo sacó de su bolsillo otra vez. Lo levantó para que lo viera bajo la luz de los relámpagos. Este anillo perteneció a un hombre que intentó lo mismo que tú hace 15 años. Se llamaba Armando Beltrán. Le decían el tiburón. Era jefe de plaza para el cartel de los Ceras. Vino con 20 hombres, destruyó 4 ranchos, mató a 3 familias. Hizo una pausa. El viento arrastraba su voz, pero todos la escuchaban. Lo encontraron 3 semanas después en un barranco. Solo la mano, con el anillo puesto. El resto nunca apareció. El silencio que siguió era absoluto, ni la lluvia se escuchaba. El quemado subió a su camioneta, arrancó. Las 3 tajoes dieron vuelta. Con dificultad en el lodo formado. Salieron por el portón roto, levantando agua sucia. En 5 minutos desaparecieron en la oscuridad. La reina se quedó parada bajo la lluvia. Los hombres que la acompañaban esperaban instrucciones. El del bigote se acercó. Regresarán. No, respondió ella. El quemado es inteligente y ahora tiene miedo. El miedo es mejor maestro que la violencia. ¿Y si manda el reporte? Ella sonrió. Ya lo mandó hace 10 minutos, pero el mensaje que llegará no es el que le escribió. La reina caminó de regreso a su rancho mientras los hombres recogían la caja. Con el dinero. No la abrió el del bigote,
la dejó cerrada. Sabía que no era para ellos. Era parte del teatro, la escenografía necesaria para que la mentira pareciera verdad. Adentro de la casa. El agua empezaba a filtrarse por las ventanas rotas. Ella miró el desastre con expresión neutra, muebles volteados, cajones vaciados, su ropa tirada en el piso. Van a tener que reparar todo esto, dijo el del bigote detrás de ella. Lo sé, respondió la reina. Pero valió la pena. Ahora tenemos 3 semanas, tal vez 4, antes de que alguien más venga. Se agachó y recogió el chal tejido. Estaba embarrado. Lo sacudió con cuidado. Era el mismo que llevaba su madre en la foto. El que estaba colgado en la pared de la sala. Lo dobló despacio y lo puso sobre la única silla que seguía en pie. El del bigote se quitó el sombrero. El agua escurría del ala formando un círculo en el piso. Patricia, dijo él usando su nombre real. Esto se está poniendo peligroso. Antes era una plaza cada 6 meses, ahora son 2 por mes. No podemos seguir así. Ella lo miró. Se conocían desde hace 30 años. Habían empezado juntos cuando el negocio era más simple, cuando las reglas eran más claras. Cuando todavía había algo parecido al honor entre criminales. Esos tiempos habían muerto. Ahora era territorio de jóvenes hambrientos que no respetaban nada. Lo sé, Leonel, respondió. Pero mientras podamos retrasar lo inevitable, lo haremos. Leonel, el del bigote, negó con la cabeza. Guardó su escopeta y caminó hacia la cocina. Encontró 2 vasos limpios en un cajón que no habían destruido. Sirvió tequila de una botella que había escondido bajo el fregadero. Le dio uno a Patricia. Brindaron en silencio. El licor quemaba, pero era un dolor familiar. Confortable. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó él. Hasta que muera, respondió ella, o hasta que encuentre a alguien que pueda tomar mi lugar. No hay nadie, lo sé. Se sentaron en el piso. El agua seguía entrando. La tormenta rugía afuera. Los truenos sacudían las paredes. Patricia miró hacia la fotografía en la pared. Su padre, ella de joven, su hermano pequeño, todos muertos ahora. Su padre hacía 20 años. Cáncer. Su hermano hacía 15. Baleado en un ajuste de cuentas que no era contra él, solo estaba en el lugar equivocado. Así había empezado todo. Venganza, luego protección, luego control. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que esto duraría 3 años? Preguntó Leonel. Ella rió una risa triste. Era ingenua. Eras joven. Es lo mismo. Leonel terminó su tequila. Se sirvió más. Patricia dejó el suyo a medio tomar. Nunca bebía más de uno. Necesitaba la cabeza clara. Siempre había aprendido esa lección temprano. Su padre se lo había dicho. En este negocio el que toma 2 copas ya está muerto. Solo no lo sabe todavía. El problema, dijo Leonel después de un rato, es que el quemado va a reportar y aunque cambies el mensaje, alguien va a investigar, alguien va a venir. Que vengan. Respondió ella. Si vienen con respeto, pueden pasar. Si vienen como hoy, aprenden. ¿Y si vienen con 50 hombres? Patricia se quedó callada. Esa era la pregunta real, la que la mantenía despierta en las noches. Podía controlar grupos pequeños, podía usar información, miedo, teatro, pero contra una fuerza real, un operativo de verdad, ella no tenía nada. Solo este rancho, solo esta gente. Solo este conocimiento acumulado que cada día valía menos. Si vienen con 50, dijo finalmente, entonces nos vamos, dejamos esto y desaparecemos. ¿A dónde? ¿A dónde siempre? A la sierra. Como cuando empezamos. Leonel asintió. Conocía ese plan. Lo habían discutido cientos de veces. Rutas de escape, casas seguras, dinero escondido, documentos falsos, todo listo para cuando llegara él. Momento.
Pero ninguno quería irse. Esta tierra era suya. Aquí habían nacido. Aquí habían enterrado a sus muertos. Irse era admitir la derrota. Afuera los hombres empezaban a recoger. Barrían el vidrio, enderezaban los muebles que se podían salvar. Uno de ellos, el más joven, entró a la casa empapado. «Patrona». El gordo dejó un rastro de sangre hasta la carretera. «La lluvia lo está borrando, pero, que lo borre», lo interrumpió Patricia. «No importa, ellos no van a regresar por un rastro de sangre». El joven asintió y salió. Patricia se levantó. Necesitaba ver algo. Subió las escaleras hasta su recámara. La puerta estaba abierta. Habían revuelto todo, su ropa, sus papeles, su vida tirada en el piso. Caminó hasta el closet. Movió una tabla suelta en el piso. Debajo había un compartimiento. Sacó una caja de metal, la abrió con llave. Adentro había fajos de dólares, muchos más que los que había mostrado abajo. Había documentos, fotografías viejas y había un teléfono, no satelital, uno común, con un solo número guardado. Patricia lo miró sin tocarlo. Ese número era su última carta, el contacto que podía cambiar todo, pero usarlo significaba rendirse, significaba admitir que ella ya no controlaba nada. Leonel apareció en la puerta. ¿Vas a llamar? No, todavía, respondió ella guardando la caja. Todavía no. Bajaron juntos. Los demás habían terminado de recoger lo que podían. El rancho todavía se veía destrozado, pero al menos no parecía zona de guerra. Patricia les pagó billetes de $100. 3 para cada uno. El del bigote no quiso su parte. No me pagas por esto, dijo Leonel. Esto es por amistad. La amistad no paga las cuentas, respondió ella forzándole el dinero en la mano. Él lo guardó sin discutir más. Sabía que era inútil. Los hombres se fueron en sus trocas. La lluvia había parado, pero el cielo seguía oscuro. Amenazaba con volver. Patricia se quedó sola en su rancho. Caminó por las habitaciones mirando el daño. Los vidrios rotos, las puertas dobladas, las marcas en las paredes. Todo se podía arreglar, todo menos la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Se sentó en el escalón de la entrada, sacó un cigarro. No fumaba seguido, solo en momentos como este, cuando necesitaba pensar. La primera fumada le quemó los pulmones, la segunda fue más suave. Miró hacia el camino de tierra vacío. Por ahora. ¿Cuándo regresarían? Una semana, un mes. Mañana. El teléfono satelital vibró en su bolsillo, lo sacó. Un mensaje de texto, número desconocido. Pero ella sabía quién era. Solo una persona tenía ese contacto. Funcionó. Patricia escribió de regreso. Por ahora. La respuesta llegó segundos después. Necesitas salir de ahí. Esto se va a poner feo. Patricia no respondió. Guardó el teléfono, terminó el cigarro, aplastó la colilla contra el escalón, se levantó y entró a su casa. Cerró la puerta con cerrojo. Caminó hasta su recámara. Se acostó en la cama sin quitarse la ropa mojada. Miró el techo. Las grietas formaban patrones como mapas, como cicatrices. Se durmió sin soñar. Patricia despertó con el sol golpeando su cara. Las ventanas sin cortinas dejaban entrar toda la luz. Miró el reloj. 8 de la mañana. Había dormido 5 horas. No era suficiente, pero tendría que servir. Se levantó con el cuerpo adolorido. La ropa todavía húmeda le pegaba a la piel. Se cambió despacio. Pantalones limpios, camisa fresca. Las botas todavía estaban mojadas, pero no tenía otras. Bajó a la cocina, preparó café en la estufa. El olor llenó la casa. Familiar, reconfortante. Mientras esperaba que hirviera, miró por la ventana hacia el patio. El lodo estaba por todos lados, charcos grandes donde antes había tierra seca. El portón seguía tirado, las cercas rotas.
Tendría que contratar gente para arreglar todo, gente de confianza. Eso se estaba volviendo cada vez más difícil de encontrar. El café estaba listo. Sirvió una taza negro sin azúcar. Se sentó en la única silla que seguía en pie. Bebió despacio. Caliente, amargo, perfecto. El teléfono satelital vibró otra vez, mismo número de anoche. Necesitamos hablar hoy. Patricia suspiró. Sabía que esto vendría. Escribió de regreso. ¿Dónde? El lugar de siempre. 2 de la tarde. Guardó el teléfono. El lugar de siempre era una capilla abandonada a 30 kilómetros al norte en medio de la nada, sin caminos principales, sin vigilancia, el lugar perfecto para reuniones que no debían existir. Se terminó el café, se levantó. Tenía 6 horas. Salió al patio. El sol ya estaba fuerte. El lodo empezaba a secarse formando grietas. Caminó hasta el corral. Los caballos no estaban. Los había movido hace una semana, presintiendo que algo así pasaría. Estaban con un compadre en otro rancho a salvo. Patricia se apoyó en la cerca, miró hacia las montañas azules en la distancia. Había crecido viendo esas montañas. Conocía cada sendero, cada cueva. Cada río escondido. Un motor rompió el silencio. Patricia giró. Una camioneta venía por el camino, no era conocida. Se tensó, metió la mano en su cintura, donde guardaba una pistola pequeña. El vehículo se acercó despacio. Se detuvo a 20 metros. La puerta se abrió. Bajó una mujer joven, veintitantos, pantalones de mezclilla, blusa blanca, cabello largo amarrado en cola de caballo. Llevaba un bolso cruzado. Caminó hacia Patricia con las manos visibles, sin arma. Patricia se detuvo a 5 metros. Usted es la reina invisible. Patricia la estudió, no la conocía, pero algo en su forma de caminar, de mantener la distancia, de mostrar las manos, esta chica sabía cosas. Patricia asintió levemente. Depende de quién pregunta. La mujer sacó algo de su bolso despacio, un sobre amarillo. Lo extendió hacia Patricia. Ella no se movió. La joven dio 2 pasos más adelante y lo dejó sobre un poste de la cerca. Retrocedió. Patricia esperó un momento. Luego caminó y tomó el sobre. Lo abrió sin quitarle la vista a la visitante. Adentro había fotografías del quemado, de sus hombres. Entrando a un edificio en Guadalajara, fecha de ayer, hora 9 de la noche. Había otra foto. El quemado sentado frente a un escritorio. Al otro lado, un hombre mayor, traje oscuro, lentes. Patricia no reconocía al hombre, pero sí el tipo. Abogado, sicario de cuello blanco. ¿Quién te mandó? Preguntó Patricia. Alguien que le debe un favor, respondió la joven, y quiere que sepa que el quemado no siguió sus instrucciones. Reportó todo, pero cambió la historia. Dijo que usted es una bruja. Que tiene gente armada, que es plaza controlada por otro cartel. Patricia asintió. Era inteligente. El quemado había convertido su derrota en precaución. Ahora no parecía cobarde, parecía profesional. Pero también significaba que vendrían más y vendrían preparados. ¿Qué más dijo? Que necesita apoyo, gente especializada para limpiar la zona. Patricia sintió el estómago apretarse. Gente especializada significaba militares o exmilitares. No niños jugando a narcos profesionales. Los había enfrentado antes. Hace 15 años. Casi no sobrevive. La joven continuó, pero hay buenas noticias. El que lo escuchó es un comandante que está en nuestra nómina. Retrasó la autorización. 3 semanas, tal vez 4. ¿A cambio de qué? La joven sonrió. Era una sonrisa conocedora. A cambio de que usted se retire. Venda el rancho. Desaparezca. El comandante quiere esta plaza, pero la quiere limpia, sin historias, sin fantasmas. Patricia guardó las fotografías en el sobre. Miró a la joven.
Dile a tu jefe que agradezco la información y el tiempo extra, pero no me voy a ir. La sonrisa de la joven desapareció. Señora, con todo respeto, esta no es sugerencia. Es la única salida. Siempre hay otra salida. No esta vez. El CJNG quiere este corredor. Es estratégico. No van a parar. Patricia caminó hacia ella. La joven retrocedió instintivamente. Patricia se detuvo. No la tocó. Solo habló bajo. Claro. Llevo 30 años aquí. He visto llegar y caer 5 carteles. Todos pensaban que durarían para siempre. Todos están muertos o presos. El CJNG no es diferente y yo sigo aquí. Pero usted está sola, respondió la joven. Ellos son miles. Los miles no importan. Lo que importa es quién controla la información, quién conoce el terreno. Quién tiene ojos donde ellos no ven. La joven negó con la cabeza, sacó otro papel del bolso, una hoja doblada, se la dio a Patricia. Ella la abrió. Era un mapa marcado con círculos rojos. 6 ranchos, incluyendo el suyo. Fechas escritas a mano. Su rancho tenía la fecha de ayer tachada y una nueva. 14 de junio. 2 semanas. En 2 semanas van a regresar, dijo la joven. Con o sin autorización. El quemado está presionando. Tiene ego herido y eso es peligroso. Patricia dobló el mapa y lo guardó junto con las fotos. La joven esperó un momento. Cuando vio que Patricia no iba a responder, empezó a caminar de regreso a su camioneta. Se detuvo a medio camino, giró. Mi jefe también me pidió que le dijera algo más, dijo. Que recuerde Tamaulipas 2010. Patricia se quedó inmóvil. Tamaulipas, 2010. El año que todo cambió. El año que los Zetas masacraron a 72 migrantes, el año que el gobierno decidió que ya no había reglas, que todo estaba permitido. Ese año Patricia perdió a media de su gente, no en enfrentamientos, en redadas del ejército que no distinguían. Tuvo que esconderse 6 meses en la sierra. Casi muere de infección por una herida mal curada. Dile a tu jefe, respondió Patricia con voz neutra, que Tamaulipas no es Michoacán y que yo no soy los Zetas. La joven subió a su camioneta, arrancó y se fue levantando polvo. Patricia se quedó parada en el patio viendo cómo desaparecía. Cuando el motor ya no se escuchaba, sacó el teléfono satelital. Marcó 3 tonos, contestaron. ¿Qué pasó?, preguntó la voz masculina. Grave del otro lado. Mandaron emisaria con fotos, con fechas. Quieren que me vaya y no me voy. Silencio del otro lado. Largo, pesado. Patricia, sabes que no puedo protegerte de esto. Es demasiado grande. No te estoy pidiendo que me protejas. Te estoy avisando que no me voy para que lo sepas. Entonces es suicidio, tal vez, pero es mi decisión. Piensa en tu gente, en Leonel. En los que te siguen. Ellos van a morir contigo. Patricia apretó el teléfono. Él tenía razón. Leonel moriría con ella y los otros, todos sabían los riesgos, pero igual lo harían porque era así como. Funcionaba esto, lealtad hasta el final. Aunque el final fuera feo. Ellos ya decidieron quedarse, dijo ella. ¿Ya les preguntaste? No necesito, los conozco. Otro silencio. La voz suspiró. Está bien. Si no te vas, entonces vamos al plan B. ¿Cuál plan B? El que hablamos hace 5 años cuando supimos que algún día esto pasaría. Patricia recordó la conversación en esa misma capilla, la botella de mezcal entre ellos, la noche estrellada. Habían diseñado una salida, una última jugada, pero requería sacrificarlo todo, quemar todos los puentes. No había regreso. ¿Estás seguro?, preguntó ella. No, pero es lo único que tenemos. Dame hasta mañana. Necesito hablar con mi gente. No tienes hasta mañana. Si vas a hacerlo es ahora, hoy. Antes de que ellos se muevan primero. Patricia cerró los
ojos. El sol le quemaba la cara. El sudor le corría por la espalda. Escuchaba su propia respiración rápida, poco profunda. Tenía miedo, lo admitía. Después de 30 años, finalmente tenía miedo real. Pero el miedo no la iba a detener. Está bien, dijo. Prepara todo. Nos vemos a las 2. Nos vemos. Colgó. Patricia se quedó ahí parada con el teléfono en la mano. Miró hacia el rancho. ¿Su rancho? El único lugar que había sido suyo, donde había enterrado a su padre, donde cada árbol tenía una historia, cada piedra un recuerdo. Lo iba a perder todo, pero al menos lo perdería peleando. Entró a la casa, subió a su recámara, sacó la caja de metal del escondite, tomó todos los fajos de dólares. Los metió en una mochila, tomó los documentos falsos, los pasaportes, las identificaciones. Todo lo que había preparado para este momento. Cerró la caja vacía y la dejó ahí. Ya no importaba. Bajó y salió al patio. Subió a su camioneta, arrancó. Manejó despacio por el camino de tierra. No miró atrás. Si lo hacía, tal vez cambiaría de opinión. Y no podía darse ese lujo. El camino estaba seco. El sol había evaporado el lodo. Solo quedaban las huellas marcadas de las tajoes de ayer. Las siguió por un rato. Luego giraron hacia el sur. Ella siguió al norte. Una hora después llegó a la capilla. Era pequeña, de piedra, con el techo medio caído. Nadie venía aquí desde hace décadas. Perfecto para reuniones secretas. Ya había una camioneta estacionada, una RAM negra reciente, vidrios polarizados, motor encendido. Patricia estacionó junto a ella, bajó con la mochila. La puerta de la RAM se abrió. Bajó un hombre alto, delgado, 50 y tantos años, cabello gris cortado militar, lentes oscuros. Vestía casual, pero la forma como se movía delataba entrenamiento. Militar, tal vez federal. Patricia caminó hacia él. Se detuvieron a 2 metros. ¿Trajiste todo?, preguntó él. Sí, tú. Él asintió, sacó un sobre del bolsillo grueso, se lo dio. Patricia lo abrió. Adentro había papeles, órdenes de transferencia, documentos legales, títulos de propiedad, todo falso, todo perfecto. Con esto tienes 3 semanas limpias, dijo él. Después de eso no puedo garantizar nada. Es suficiente. ¿Segura de esto, Patricia? Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Ella lo miró fijo. Vio su propio reflejo en los lentes oscuros, cara cansada, arrugas profundas. Ojos que habían visto demasiado, pero todavía duros, todavía vivos. Nunca hubo vuelta atrás desde el día que maté al que mató a mi hermano. Él asintió. Entendía. Le extendió la mano. Patricia la estrechó. Apretón firme, profesional. Luego cada uno subió a su vehículo. Él arrancó primero. Patricia esperó hasta que desapareció en el camino. Entonces ella también arrancó. Pero no regresó al rancho. Manejó hacia el este, hacia el pueblo. Tenía llamadas que hacer, gente que reunir y un plan que ejecutar antes de que cayera la noche, porque en 2 semanas vendrían por ella. Pero no la encontrarían donde esperaban, la encontrarían donde ella decidiera y para entonces ya sería demasiado tarde. El pueblo era pequeño, 2000 habitantes, tal vez menos. Una plaza central con árboles viejos, una iglesia blanca, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos. La camioneta de Patricia levantó miradas cuando entró por la calle principal. ¿La conocían? Algunos saludaron con la cabeza, otros desviaron la vista. Así funcionaba aquí. Todos sabían quién era. Nadie decía nada. Estacionó frente a una casa de 2 pisos, pintada de amarillo deslavado. Ventanas con rejas, puerta de metal. Tocó 3 veces. Esperó. La puerta se abrió un poco. Un ojo la miró desde adentro. La puerta se abrió completa. Era Leonel. No esperaba verte hasta mañana, dijo él. Cambio de planes.
Necesito a todos ahora. Leonel no preguntó más. Cerró la puerta. Patricia escuchó sus pasos subiendo escaleras, voces, movimiento. 5 minutos después bajaron 6 hombres. Leonel adelante, los otros detrás, todos los que habían estado anoche en el rancho. Patricia los miró uno por uno. Suban. Vamos al cerro. El cerro era su base real, no el rancho. El rancho era teatro, era el lugar visible, pero el cerro era donde guardaban lo importante. 2 horas de camino en trocas viejas por senderos que solo ellos conocían. Llegaron cuando el sol empezaba a bajar. Una cabaña escondida entre pinos, tablas viejas, techo de lámina. Por fuera parecía abandonada, por dentro estaba equipada. Radios, computadoras, armas, municiones, mapas en las paredes. Patricia entró y aventó la mochila sobre la mesa. Los hombres la siguieron, se sentaron. Leonel cerró la puerta. Silencio. Patricia se quedó parada frente a ellos. Miró cada rostro. Hombres que habían estado con ella años, décadas algunos, que habían sangrado, que habían matado, que habían sobrevivido. En 2 semanas vienen por nosotros, dijo sin preámbulos, con gente entrenada. Con equipo, con órdenes de limpiarnos. Nadie se movió. Ya lo sabían o lo sospechaban. Patricia continuó, tengo un plan, pero es arriesgado y no todos van a sobrevivir. Leonel encendió un cigarro. Nunca sobrevivimos todos, dijo. Dinos qué necesitas. Patricia extendió un mapa sobre la mesa marcado con rutas, puntos, números. Lo había preparado hace años para este momento exacto. Vamos a fingir una guerra entre nosotros y un cartel fantasma. Vamos a dejar evidencia. Cuerpos, armas, mensajes. El gobierno va a creer que ya se limpió solo. El CJNG va a creer que otro cartel llegó primero. Uno de los hombres, el más viejo, frunció el ceño. ¿Y quiénes son los cuerpos? Patricia no respondió de inmediato. Leonel entendió primero, apagó el cigarro. Somos nosotros, dijo. Nosotros somos los cuerpos. No todos, aclaró Patricia. Pero algunos, los que quieran salir, los que ya estén cansados, les damos identidades nuevas. Los sacamos del país. Pero oficialmente están muertos. El silencio era denso, los hombres procesaban, era locura, pero era la única salida. El viejo habló otra vez. ¿Y los que nos quedamos? Desaparecen. Vuelven a empezar en otros estados con otros nombres, nunca más aquí. ¿Y tú? Preguntó Leonel. Patricia sonrió. ¿Triste? Yo también desaparezco. La reina invisible muere oficialmente y Patricia también. Empieza alguien nuevo. Leonel negó con la cabeza. No vas a poder. Esto es tu vida. Era mi vida. Ya no. Los hombres empezaron a discutir entre ellos. Voces bajas, rápidas. Patricia los dejó. Necesitaban procesar. Necesitaban decidir, no podía obligarlos. Después de 20 minutos, Leonel levantó la mano. Todos se callaron. Una pregunta, dijo, ¿cómo conseguimos los cuerpos? No vamos a matar inocentes. No son inocentes, respondió Patricia. Son narcos de otra plaza que ya están muertos, solo que nadie lo sabe todavía. ¿Cómo es eso posible? Patricia abrió su teléfono, mostró fotos. 4 hombres baleados en una casa segura. Fecha de ayer. El contacto que vio y tiene acceso a cuerpos no reclamados, a evidencia que se puede mover. Los traen mañana. Los plantamos en lugares estratégicos con nuestras armas, con mensajes que nosotros escribimos. Es una locura, murmuró el viejo. Sí, admitió Patricia. Pero va a funcionar. Leonel se levantó, caminó hasta la ventana. Miró hacia afuera, el sol ya estaba cayendo, el bosque se oscurecía. Regresó y se paró frente a Patricia. Yo me quedo, dijo. Hago esto contigo,
pero después me voy. Tengo una hermana en Querétaro. No me ha visto en 20 años. Es hora. Los otros fueron decidiendo. 3 se quedaban. 2 querían salir del país inmediatamente. El viejo quería pensarlo. Patricia les dio hasta mañana. Se quedaron esa noche en la cabaña. Comieron frijoles calentados, tomaron cerveza, contaron historias viejas. Se rieron de cosas que ya no eran graciosas. Era una despedida, todos lo sabían. A la medianoche, Patricia salió, caminó entre los pinos. El aire frío le llenaba los pulmones. Las estrellas brillaban con fuerza, sin contaminación, sin ciudad, como cuando era niña. Se sentó en una roca, sacó el anillo, el de Armando Beltrán, el tiburón, lo miró bajo la luz de la luna. La historia del anillo era mentira. Armando Beltrán nunca existió. Era un nombre que ella inventó hace años para crear miedo, para crear respeto. El anillo lo había comprado en un mercado en Morelia, 20 pesos. Pero la historia valía millones porque las historias eran más poderosas que las balas. Leonel apareció entre los árboles. No puedes dormir. Nunca puedo, respondió ella. Se sentó junto a Patricia. Miraron las estrellas en silencio. Después de un rato, él habló. ¿Te arrepientes? De todo y de nada. Buena respuesta. Es la verdad. Leonel sacó una botella de mezcal. Tomaron turnos bebiendo. El líquido quemaba, pero era un dolor bueno. Familiar. Patricia se limpió la boca con él. Dorso de la mano. Cuando termine esto, dijo, voy al norte a ver la migración de las monarcas. Siempre quise hacerlo. ¿Sola? Leonel asintió. Entendía. Regresaron a la cabaña cuando la botella estaba vacía. Los demás dormían. Patricia se acostó en un catre viejo. No se quitó las botas, no se tapó, solo cerró los ojos. Y por primera vez en meses durmió sin soñar. Los siguientes 13 días fueron caos controlado. Movieron cuerpos, plantaron evidencia, crearon escenas, llamaron a federales infiltrados, filtraron información. El gobierno mordió el anzuelo. Los periódicos publicaron. Guerra entre carteles deja 12 muertos en Michoacán. El CJNG retrocedió. Demasiado caliente. Demasiada atención. El día 14, Patricia quemó su rancho ella misma con gasolina. Vio cómo las llamas subían, cómo las paredes se derrumbaban, cómo 30 años de vida se convertían en ceniza. Leonel estaba junto a ella. No dijeron nada, solo miraron. Cuando el rancho era solo ruinas humeantes. Se fueron cada uno en dirección diferente, sin despedidas, sin abrazos, solo un asentimiento suficiente. Patricia manejó 3 días seguidos, norte, siempre norte. Cruzó a Estados Unidos con documentos falsos, nombre nuevo, historia nueva. Llegó a un pueblo pequeño en Nuevo México, rentó una casa. Consiguió trabajo en un restaurante. Nadie preguntó de dónde venía, a nadie le importaba. 2 meses después, en noviembre, tomó un autobús. 4 horas. Llegó a un bosque de oyameles. Miles de mariposas monarcas cubrían los árboles, naranjas, negras, moviéndose como un río vivo. Patricia se quedó ahí parada, mirándolas, llorando sin hacer ruido. Alguien se acercó. Una niña, tal vez 8 años, con una cámara desechable. ¿Quiere que le tome una foto?, preguntó en inglés con hacer. Patricia asintió. La niña le tomó la foto con las mariposas atrás. Patricia sonreía. Una sonrisa real, la primera en años. Gracias, dijo. La niña se fue corriendo con su familia. Patricia se quedó hasta que el sol empezaba a bajar. Las mariposas se calmaron. El bosque se llenó de silencio. Ella caminó de regreso al autobús. En el camino de regreso miró por la ventana. Pensó en Leonel, en los demás, en todos los que habían caído, en todos los que seguían escondidos,
En la reina invisible que ya no existía, en Patricia que tampoco. ¿Había valido la pena? No lo sabía, probablemente nunca lo sabría, pero estaba viva y libre, al menos por ahora, y eso tendría que ser suficiente. El autobús siguió avanzando en la noche. Patricia recostó la cabeza contra la ventana, cerró los ojos y, por primera vez en 30 años, no tuvo que revisar si alguien la seguía. Más del 90% de las personas que escuchan estas historias no están suscritas al canal. Y quizá por eso estas realidades siguen ocurriendo en silencio.